Bendiciones. Otro punto también que podamos ver también es el alfabeto griego, las cuales pues tienen otra forma en la cual se puede escribir, ¿no? Por ejemplo, las unciales o mayúsculas son netamente mayúsculas nada más. También pues se diferencia porque aquí sí hay minúsculas en el griego, las cuales son las cursivas, o sea, la letra cursiva marca una minúscula. Entonces también aunque se pueda denotar también ahí, se puede ver también un alfabeto diferente, también una pronunciación un tanto parecida al hebreo, pero ya con una evolución, ¿no? Entonces hay tres tipos de dialectos del griego, ¿no? El griego jónico, que lo hablaba la gente del campo, lo hablaba la gente pobre, la gente de a pie. También existe el dialecto griego ático, que es un griego un poquito más sofisticado, más profundo, más clásico. Se podría decir que también un tanto poético también. Y también otro dialecto pues, del griego es el dialecto ptolomaico, que lo utilizaban más los abogados. Y es interesante ver esto porque el libro de Romanos está escrito en este griego, ¿no? Ahora normalmente a veces se dice que el Nuevo Testamento está escrito en un griego, ¿no? Koine, pero la palabra koine no es un dialecto, sino un adjetivo derivado de la palabra koinonía, que significa común o popular. Entonces, este, este, estas clases de diferente griego pues nos hacen ver que la profundidad del escritor pues en lo que quiere decir, ¿no? Lo que estuvimos hablando anteriormente acerca de la intención del autor del libro, ¿no? Depende también mucho en la forma en la cual va a escribir, también la profundidad del sentimiento. Entonces no es lo mismo escribir una carta personal sentida, emotiva, a escribir una carta de puntos doctrinales o de puntos serios, de problemas congregacionales, utilizando este griego ptolomaico, ¿no? No es lo mismo, entonces depende mucho del escritor y depende también pues el emisor de la carta o del mensaje, ¿no? En continuación pues voy a enseñar lo que es el alfabeto griego que se estuvo trabajando pues también en clase. Y aquí está el alfabeto griego, ¿no? Tenemos al alfa con su letra minúscula y la mayúscula con su pronunciación y su transliteración o equivalente. Tenemos el alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, upsilon, phi, hi, si, como de psicología, y omega. Entonces, eso también dependió la práctica también, pues gracias a Dios también se pudo trabajar. Pude incluso aprenderme pues, el alfabeto griego, también pues el alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por gracia de Dios, pues también uno ha aprendido parte de la enseñanza de la maestra.
porque de esto deriva también pues el aprendizaje, ¿no? Los resultados y, y llama la atención muchas cosas del alfabeto griego, ¿no? La capacidad en la cual pues por ejemplo el alfabeta tiene que ver tanto con el alfabeto, ¿no? Y hay palabras que también son son algunas como pi, como delta, son símbolos que se utilizan en otras cosas, ¿no? Como en las matemáticas, como en el sentido de la electricidad también. Entonces todas ellas eh, tienen una parte importante, ¿no? Dentro de no solamente del griego, sino del cómo se interpretan las cosas desde el griego mismo, ¿no? Es interesante ver que muchas palabras en griego tienen, por más que sea una sola palabra, tiene diferentes significados según el contexto. Por ejemplo, aunque no se habló en clase, por ejemplo, la palabra mundo es la palabra cosmo, pero tiene diferentes significados según el contexto. Puede hablar del pecado, puede hablar del cosmo, del universo. O también se puede hablar también del cosmo de la palabra mundo, hablando acerca de las personas, ¿no? Que Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? No se está hablando acerca del mundo del pecado, sino del mundo de las personas, hablando de las personas, de la humanidad, pues, claro. Entonces todo eso lleva un contexto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver también a continuación. Pues no brevemente hemos visto el griego, que se diferencia un tanto al hebreo. Hemos visto el alfa, beta, el alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon o upsilon, phi, hi, psi y omega, ¿no? Todo eso lo hemos visto, pero a veces el factor que determina el significado de la palabra no es simplemente la palabra, ¿no? Porque todo tiene un contexto. Para eso quiero hablar también eso en este tiempo, ¿no? El texto y el contexto, ¿no? Para poder dar o interpretar de forma adecuada, debemos de comprender el contexto de la palabra. Ejemplo, ya que tengo un ejemplo claro acerca de esto, ¿no? Ejemplo, a ver, la palabra, por ejemplo, la palabra planta debe ser analizada según su contexto, porque podríamos suponer que se está hablando acerca de la planta de un árbol, o se puede hablar también, alguien también puede suponer que está hablando acerca de la planta del pie, pueden suponer que también podría ser una planta eléctrica, una, o tal vez la segunda planta de un edificio. Y todo lo que rodea a la palabra le da un significado diferente según el contexto. Entonces, el alfabeto sí nos ayuda a poder entender la palabra o darle significado a la palabra en el griego, en su pronunciación o en la forma en la cual la etimología de la palabra significa, si es una palabra compuesta o no es una palabra compuesta. Entonces se le da diferente significado, pero valga la redundancia, todo depende del contexto. Entonces no podemos decir que la palabra tal significa esto y punto, de manera literal. Porque la Biblia tiene muchas formas. No solamente la Biblia es un libro de manera literal, sino que tiene varios géneros literarios. Por ejemplo, el antropomorfismo, la sinécdoque, el símil, y muchas ellas. Entonces, todo eso deriva del contexto del que se puede hablar, ¿no? Las cosas. Entonces, el significado de la palabra recae sobre su contexto, sobre qué está diciendo, en qué forma lo está diciendo, en qué griego lo está diciendo, en qué sentido lo está diciendo, a quién va dirigido, quién es el autor o el autógrafo del libro,
todo eso recae, ¿no?, sobre el género literario. Entonces, todo esto tiene que ver con el texto y el contexto de la palabra, ¿no? Porque el simple valor de la palabra como tal no le da el significado a la frase, ¿no? Eso, podríamos suponer que puede ser diferentes significados según el género también. Entonces, no podrías dar una sola palabra el significado a toda una narrativa, ¿no? Entonces hay que ver siempre la interpretación según el género también literario, ¿no? Hay una frase muy común que se dice que, que un texto fuera de contexto es un pretexto, y necesariamente como cristianos debemos centrarnos en, en lo que yo llamo rescatar la intención del autor del libro, ¿no? Respetar lo que él realmente rescatar lo que él realmente quiere decir en ese tiempo a esa gente o a ese pueblo o a esa persona, para de ahí darle una correcta interpretación a nuestro tiempo, ¿no? A nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Y ese mensaje adaptarlo también a nuestros tiempos y según a nuestro entorno y según a nuestro contexto también, porque aunque la Biblia fue escrita según su contexto y según su tiempo, eh, se puede analizarlo de esa forma, pero también se lo puede traer de vuelta para poder analizarlo según nuestro contexto actual, ¿no? Entonces, esto es importante también, no solamente reconocer la palabra como tal, sino saber ubicar el texto y el contexto del libro según, según lo que se requiera para poderle dar una interpretación correcta. Bendiciones.